Comenzamos a revisar las informaciones en Hoy es Noticia. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inconstitucionalidad que había sido presentado por el gobierno contra el segundo retiro de fondos de pensiones, el proyecto que había presentado la oposición. Recordemos que aquí primero había una reforma constitucional presentada por la oposición, luego un proyecto de ley que fue presentada por el gobierno. El proyecto de ley es el que fue aprobado, por el cual se están pagando ahora los retiros de fondos. Había quedado pendiente lo que ocurría con la reforma y ahora ya está la resolución del Tribunal Constitucional. Iván Carvajal nos va a contar más detalles de esta resolución, Iván, que fue muy estrecha, fue un empate finalmente la votación del TC. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un empate que solo se dirimió por la votación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, ex jefa del segundo piso, ustedes lo recordarán, del presidente Sebastián Piñera durante su primer gobierno, una persona muy cercana al presidente Sebastián Piñera, que termina dirimiendo esta votación, que era un empate, y finalmente se inclina la balanza y le da este triunfo al gobierno en esta disputa que tenía con el Congreso por esta reforma constitucional que pretendía el Congreso, que pretendía la oposición para entregar un segundo retiro de las AFP, una discusión que en todo caso hoy poco le importa a la gente que igualmente tiene que pudo realizar un segundo retiro de las AFP producto del proyecto que envió el propio gobierno. Pero finalmente, bueno, tenemos decisión del Tribunal Constitucional. Se estuvo, digamos, analizando durante los últimos días. Hoy se conoce públicamente y se conoce también la reacción por parte del gobierno a través de un comunicado. El gobierno valoró la decisión del Tribunal Constitucional. Dice La Moneda que sienta un precedente importante porque significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho. Es la reacción oficial por parte de La Moneda, aun cuando en los próximos minutos se espera que hable el vocero Jaime Belolio. Hubo también reacciones en el Congreso. Vamos a comenzar revisando, por ejemplo, lo que dijo el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landero. Una votación que es dirimente el voto de la presidenta y habrá que ver los argumentos que el tribunal tiene para estimar que la Cámara o el Senado, depende de cómo se le vea, no ha cumplido con la norma constitucional. Nosotros expresamos la opinión de la Cámara en un escrito al tribunal. Entendíamos que era así, pero hay que ver, esto es una opinión jurídica del tribunal que vamos a tener que analizar en su momento. Yo les decía, poco le importa a la gente que pudo obtener igualmente un segundo retiro, pero era clave para el gobierno conseguir este triunfo porque hay otros proyectos presentados o mociones presentadas por parlamentarios de la oposición que en el gobierno dicen siguen esta misma regla de conseguir a través de reformas transitorias, modificaciones permanentes, y este mecanismo en lo que el gobierno dice es inconstitucional. Por eso que es clave la decisión del Tribunal Constitucional, pensando por ejemplo en proyectos como el del impuesto a los superricos, que también fue presentado y el gobierno hace la misma observación. Obviamente hubo más reacciones, vamos a ver qué se dijo en el Congreso. Me alegro que el Tribunal Constitucional haya puesto las cosas en su lugar. Acá lo que estaba ocurriendo en Chile a través de los artículos transitorios era francamente un fraude constitucional, donde se saltaba de largo la Constitución por la vía de los artículos transitorios. Así que una buena noticia que el Tribunal Constitucional haya fallado y puesto las cosas en su lugar y le haya cerrado la válvula a esta oposición que no respeta no solo la Constitución, sino que tampoco respeta el Estado de Derecho. Lo que uno piensa es que probablemente las AFP van a iniciar acciones legales, dado a que si el segundo retiro era inconstitucional, por efecto retroactivo, el primer retiro también es inconstitucional. Entonces, creo que esta decisión del Tribunal Constitucional es una bomba racimo, porque tiene efectos de diversa naturaleza que hacen que la cuestión de fondo quede en un terreno muy pantanoso. Bien, ya lo decíamos, la decisión del Tribunal Constitucional fue luego de un empate en la votación que dirimió la presidenta del TC, María Luisa Abraham. Hubo algunos parlamentarios que
observaron o hicieron crítica respecto a esta decisión, pensando en el cuoteo que existe en el Tribunal Constitucional a la hora de nombrar a sus integrantes. Veamos más de lo que se dijo el día de hoy. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy día me parece una aberración jurídica. Creo que aquí han primado intereses y criterios políticos en la decisión del día de hoy. Creo que esta es una prueba fehaciente más de que el Tribunal Constitucional es un tribunal netamente político, está coheteado políticamente, tanto es así que su presidenta, María Luisa Abraham, quien tuvo hoy el voto dirimente, ¿verdad?, es conocido por todo el país, que fue asesora directa y de confianza del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto uno razonablemente podría decir que quizás debió haberse inhabilitado a lo menos. El Tribunal Constitucional es parte de nuestra institucionalidad y ya son muchas veces en las cuales el Tribunal Constitucional ha tenido fallos divididos y por lo tanto esto no es una novedad. Aquí nosotros tenemos que dejar de lado las conjeturas y acatar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que como está hasta hoy día es parte de nuestra institucionalidad. Luego veremos en el proceso constituyente si hay que mejorarlo, si hay que cambiarlo, si hay que actualizarlo. Pero aquí hay que dejar de lado las conjeturas, porque a veces a algunos les gustan los fallos cuando votan a favor de lo que ellos piensan y a otros no les gusta cuando votan en contra. Estuvieron por rechazar el requerimiento del gobierno los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva, Rodrigo Pica y sorpresivamente Juan José Romero, que se esperaba que votara acogiendo el requerimiento del gobierno. No fue así. Por el lado de quienes se acogieron, los ministros Iván Aróstica, Cristian Letelier, Miguel Ángel Fernández, María Luisa Abraham, ya está dicho, y José Ignacio Vázquez, que se esperaba que rechazara, pero terminó acogiendo. Esas son las dos sorpresas de esta votación en el Tribunal Constitucional, que, como dice, que para el gobierno sienta un importante presidente y le otorga un triunfo en esta disputa con el Congreso respecto a las reformas constitucionales. Claro, es importante reiterar, Iván, tú ya lo dijiste, pero reiterarlo para la tranquilidad de las personas, que esto no afecta en nada el segundo retiro, porque el segundo retiro se está haciendo a través de un proyecto de ley que fue presentado por el gobierno. Ahora, es cierto que al menos en teoría podría haber cierta incertidumbre, porque al haberse declarado inconstitucional este segundo retiro del 10%, un proyecto que era un calco exacto del primer retiro, claro, bien podría alguien recurrir a tribunales, hacer alguna presentación diciendo que el primero también era inconstitucional. Eso ha sido discusión jurídica entre abogados, la mayoría considera que eso ya es cosa juzgada, digamos que no podría tener efecto retroactivo, pero bien podría alguien presentar un recurso jurídico diciendo que si el segundo retiro, este proyecto, digamos, de reforma constitucional es declarado inconstitucional, la misma lógica podría aplicarse al primero, que ya surtió efectos, porque ya se pagó esa plata, ¿no? Sí, lo han planteado así algunos parlamentarios. Desde el momento en que el gobierno presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, surgió este debate porque, claro, no había dicho nada respecto al primer retiro y por eso surgió este debate. Yo les decía, la moneda, claro, se anota un triunfo político frente al Congreso, y hay quienes plantean que otro de los ganadores, más allá del gobierno en general, en particular, es el ministro de Hacienda, que siempre defendió esta línea argumentativa por parte del gobierno. Hoy habló el ministro de Hacienda respecto a esta decisión. Esto fue lo que... Lo que está en discusión acá es un modus operandi y, en definitiva, cuáles son los límites de los poderes del Estado. Elemento fundamental para una democracia sana. Eso es lo que estaba en juego en esta decisión. Por lo mismo, la decisión del tribunal sienta un precedente relevante para otras iniciativas que mantienen este mismo modus operandi en distintos planos. Por eso este fallo es tan importante, insistimos, es un elemento fundamental para mantener la separación de los poderes del Estado y los pesos y contrapesos que deben primar en una democracia sana y robusta. Claro, esa era la clave para la moneda. Yo les decía, porque hay otros proyectos presentados que sigue este mismo mecanismo, que es el que cuestiona la moneda, y por lo tanto para ellos era clave que el Tribunal Constitucional decidiera a favor. Claro, uno puede decir, hay al menos dos posturas en el Tribunal Constitucional. No es tan claro que el gobierno tenga toda la razón, porque no fue apabullante el triunfo, fue un empate que termina dirimiendo la presidenta del Tribunal Constitucional. Nos quedamos acá en la moneda. Va a hablar en los próximos minutos el ministro vocero, con quien pensamos preguntarle precisamente sobre esto. Quedamos a la espera entonces.